Shalom. En esta ocasión nuestro tema lo hemos titulado Parábolas en contexto. En esta ocasión, Lázaro. Vamos a intentar, mediante el Padre Todopoderoso, hacer una serie sobre las parábolas. Un tema bastante interesante y muy rico en cuanto al tema de la restauración de las dos casas. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, perdónanos porque te fallamos siempre. De pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, Padre eterno, estamos débiles, pero contigo somos fuertes. Con tu palabra somos fuertes. Con la fe en el Mesías somos fuertes. Con tu enseñanza somos fuertes. Con tu amor y misericordia somos fuertes y puedes darnos un corazón nuevo, un corazón refinado, un corazón restaurado donde esta palabra tuya, tal como la enseñaste a tus profetas y a tu pueblo de Israel, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Lázaro. Vemos allí una ilustración donde podemos ver una de las hermanas muy atenta, muy consagrada, dedicada mucho de su tiempo a escuchar las enseñanzas del maestro. La otra hermana un poco más atareada, un poco más ocupada, un poco más perturbada por los quehaceres domésticos, los quehaceres de la casa. Son dos personajes bien definidos que nos dan bastante mensaje. Comencemos con el verso de Juan 11:1 que nos dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de Miriam y de su hermana Marta. Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Mesías con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esta parábola ha tenido muchas interpretaciones. Indican que trata de las diferentes actitudes ante el comillas evangelio comillas, ante la resurrección, ante las actitudes del maestro frente a la muerte y a la amistad. En nuestro caso vamos a enfocar la parábola y su estudio bajo la perspectiva hebrea. Entramos en Ezequiel 23:2 que nos dice lo siguiente: Hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de una madre, que se prostituyeron en Egipto. Se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos virginales. Sus nombres eran Aholá, la mayor, y Aholibá, su hermana. Vinieron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y en cuanto a sus nombres, Aholá es Samaria y Aholibá es Jerusalén. Ezequiel 23 del 2 al 4. Está muy clara la definición de estas dos hermanas al final del verso 4, donde se nos define qué significan sus nombres. Aholá, Samaria, Aholibá, Judá, Jerusalén. En el contexto hebreo, siempre que se habla de dos hermanas, se está haciendo referencia al pueblo de Israel compuesto por las dos hermanas, los dos pueblos en que fue dividido. Ambas fueron desobedientes, pero tuvieron diferentes actitudes y por lo tanto diferente trato por parte del Todopoderoso. Ezequiel 3:2 nos dice, 23:2. Hijo de hombre, había dos mujeres, hijos de una madre. Vamos a ver según el diccionario Strong la palabra 31:37 como Miriam y la palabra 31:36 como Marta.
María es un nombre propio femenino que tiene origen hebreo en la palabra Miriam, y vemos allí las letras en el idioma hebreo moderno. Estudios etimológicos proponen una derivación de la raíz MRH, que significa rebelarse, de allí como rebeldía o rebelde, la raíz hebrea MRH. Vemos en el texto de esta parábola dos actitudes bastante diferentes de una y otra. Marta es un nombre de pila pronunciado Marta, viene del arameo mar, significa señora. En acadio, Marta significa hija. En hebreo se escribe Marta con una H. La que reina en el hogar, afligida, preocupada, Marta. Betania, Bethania, casa de el Eterno Todopoderoso. Con este nombre se mencionan en la escritura dos localidades. Uno, una aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2.5 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a Jericó. 2. Un lugar al este del río Jordán, donde el discípulo Juan el Inmersor hacía su labor. Puede revisar el libro de Juan, capítulo 1, verso 28 de la Biblia de Jerusalén. En Betania vivían Lázaro, Marta y Miriam, a quienes el Mesías visitó en varias ocasiones. Tome nota, por favor, de estos versos. Mateo 21, 17. Marcos 11, 1, 11 y 12. Lucas 10, 38. Juan 11, 1. El lugar se llama ahora Al-Azarieh, en honor a Lázaro. Allí se señala en forma tradicional la supuesta ubicación de su tumba, un dato tomado de la Wikipedia. En Juan 11:2 vemos lo siguiente. Esta Miriam, cuyo hermano Eleazar se había enfermado, es la que derramó perfume sobre el Adón y enjugó sus pies con su cabello. Tenemos allí las referencias. Ahí vivía también Simón el leproso, en cuya casa una mujer ungió al Mesías con la usanza tradicional de perfume sobre su cabeza. Tenemos entonces aquí el lugar y dos personajes. El lugar, Betania, lugar de miseria y aflicción. Miriam, la rebelde, como habíamos visto. Y Marta, ama de casa, afligida, preocupada. Al traducirse al griego se entiende Betania como casa de dátiles o higos verdes. Bet-Ani en hebreo, casa del pobre, o de Ani-Ia, casa de miseria y o aflicción. Vamos a Ezequiel 2:3, que nos dice: Él dijo: Ven Adán, yo te estoy enviando a la casa de Israel. Ellos me provocan. Quienes me han provocado, ellos y sus padres han transgredido contra mí hasta este mismo día. Porque ellos son desafiantes, hijos de corazón duro,
Yo te estoy enviando a ti, tú les dirás. Aquí está lo que el Todopoderoso Elohim dice. Tanto si escucha o no, esta casa provocadora aún sabrá que un profeta ha estado entre ellos. Tú hablarás mis palabras a ellos, tanto si escuchan o no, porque es una casa rebelde. Aquí tenemos una descripción de lo que hace el Todopoderoso para la casa de Israel y cómo la define. Hemos marcado con el verso 1, el Todopoderoso define a Israel como una casa de provocadores, una casa de transgresores de la Torá. 3, una casa de personas desafiantes. 4, una casa de personas de corazón duro. 5, una casa que no escucha. 6, una casa rebelde. El Todopoderoso definiendo cómo se comporta esta casa. Ezequiel 12:2 nos dice: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Y tú, hijo de hombre, prepárate al equipaje del destierro y sal al destierro de día ante sus ojos. Sal al destierro desde tu lugar a otro lugar ante sus ojos. Quizá entiendan, aunque son una casa rebelde. Y vino a mí la palabra del Todopoderoso por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, esa casa rebelde, qué estás haciendo? Aquí tenemos una descripción que hace el Todopoderoso de esta casa de Israel. En definitiva, Ezequiel 12:2, 3, 8 y 9 nos define esta casa como una casa rebelde. Podemos identificar entonces a este par de hermanas en Betania como una casa rebelde que habitaban en algún lugar de aflicción. Betania. En Juan 11:3 vemos lo siguiente: las hermanas entonces mandaron a decir al Mesías: Adón, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando el Mesías lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Todopoderoso, para que el Hijo del Todopoderoso sea glorificado por medio de ella. Observemos aquí, numerado con el número 1, que fueron las dos hermanas juntas las que enviaron el mensaje al Mesías. En el punto número 2 vemos que el Mesías responde que esa enfermedad no es para muerte. En el punto 3 vemos que este suceso es para la gloria del Padre Eterno Todopoderoso. Y como punto 4, al final del verso 4, podemos ver que el Hijo también será glorificado por causa de este hecho. Veamos Deuteronomio 7:6 y nos dice: porque tú eres pueblo santo para el Todopoderoso tu Elohim. El Todopoderoso tu Elohim te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 7:7 nos dice: el Todopoderoso tu Elohim no puso su amor por vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Observemos aquí que a pesar de la rebeldía del pueblo, el Todopoderoso les tiene un trato especial que permite que este pueblo perdurara por siempre como su pueblo, como pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y no los escogió por ser grandes o numerosos, fue porque fue su voluntad.
Juan 11:4 nos dice, cuando el Mesías lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Todopoderoso, para que el Hijo del Todopoderoso sea glorificado por medio de ella. Isaías 44:23 nos dice, gritad de júbilo cielos, porque el Todopoderoso lo ha hecho. Gritad de alegría profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay. Porque el Todopoderoso ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Isaías 49:3 nos dice, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. El Todopoderoso ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Vemos que el Todopoderoso muestra su gloria por medio de Israel, su pueblo escogido. Juan 12:28 nos dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Observemos atentamente esta oración del Mesías a su Padre Todopoderoso y la respuesta del Padre. La respuesta es 1, le he glorificado. Esto aparece en tiempo presente con la obra del Mesías y por medio de Israel. El Todopoderoso ha sido glorificado. Esta fue la primera redención en el madero. 2, y de nuevo nos dice el texto, le glorificaré. Aquí vemos la expresión en tiempo futuro. Con la obra del Mesías y por medio de Israel, el Todopoderoso será glorificado. Esta es la segunda redención con la siega del Mesías. Tenemos 2 redenciones, la primera con el madero, la segunda con la siega. En la primera fue glorificado, en la segunda será, en nuestros momentos, será glorificado. Ezequiel 37:1, 2, 12 y 14 nos dice, la mano del Adón vino sobre mí, me sacó en el espíritu del Todopoderoso y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar alrededor de ellos y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y he aquí estaban muy secos. 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Todopoderoso, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Todopoderoso, he hablado y lo he hecho, declara el Todopoderoso. Aquí vemos, esta es la segunda redención, con la siega del Mesías y la obra del Todopoderoso colocando la Torá en los corazones. Y un dato interesante, verso 12 nos dice, os llevaré a la tierra de Israel. Y verso 14, os pondré en vuestra tierra, en la tierra de Israel. Así él demostrará que el Todopoderoso dijo y lo hará. Y lo hará. Ezequiel 39:21 nos dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. Vemos ahí la segunda redención y el juicio a través de estos hechos. Ezequiel 39:25 nos dice, por tanto, así dice el Todopoderoso, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel.
y me mostraré celoso con mi santo nombre, de mi santo nombre. Corrigiendo. Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. 27. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Todopoderoso, que los hice ir al cautiverio de entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Todopoderoso. Entonces las naciones verán la gloria del Todopoderoso por medio de esto que Él ha hecho por el pueblo de Israel. Vemos cosas y promesas muy hermosas en este verso. Ellos olvidarán toda su ignominia, todas las infidelidades que cometieron contra Él cuando habiten seguros en su tierra. Ya no habrá quien los atemorice. Él los va a traer de entre los pueblos y los reunirá desde la tierra de los enemigos, de manera que Él será santificado ante los ojos de muchas naciones. Así esas naciones se enterarán que Él es el Todopoderoso, porque Él los hizo regresar del cautiverio de entre todas las naciones. Él los va a reunir de nuevo en su propia tierra y no dejará a ninguno en esas naciones. Y no les ocultará más el rostro. Él derramará su espíritu sobre la casa de Israel y lo declara Él mismo. Igualmente las naciones conocerán su nombre. Vamos al Salmo 102:13 y nos dice: Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Y en el 15, y las naciones temerán el nombre del Todopoderoso y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque el Todopoderoso ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria. Las naciones conocerán por medio de todos estos hechos a través de la nación de Israel, conocerán su nombre y su gloria. Vamos a detenernos un poco en este pasaje de Juan 27, 21, 22, 23 y 24. Nos dice: Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bastante contenido. Bueno, vamos a intentar algunas partes con respecto al tema que estamos tratando. El Mesías sabe que su hora está cerca y hace esta angustiosa oración, hermosa y conmovedora. ¿A quién le está orando el Mesías? ¿Se estará orando a sí mismo? Está orando al Padre Eterno Todopoderoso, porque lo podemos ver allí en el mismo texto.
Él ruega por sus emisarios y aún ruega por las personas que recibirán ese mensaje en el futuro por medio de la enseñanza de esos emisarios. Vamos al verso 21 y vamos a notar algunos detalles interesantes. El Mesías pide que esos creyentes, los actuales de su tiempo y los futuros, lleguen a ser una ejad. Aquí vamos a entender que hay una ejad entre todos los creyentes y Él nos compara cómo debe ser esa ejad, esa unidad. Él nos da la comparación de la unidad que el mismo Padre tiene con el Hijo. El Mesías compara la unidad de los creyentes con la propia unidad que hay entre el Padre y el Hijo, como lo vemos aquí, como hay una comparación a través de esta palabra, como tú estás en mí y yo estoy en ti. Ellos son una unidad. Los creyentes también, todos en todas las épocas y tiempos y lugares, deben ser también una ejad, como el Padre es una ejad con el Hijo. Y de esa manera el mundo va a entender que el Padre envió al Hijo. El Padre envió al Hijo y no solamente eso, también le dio gloria. ¿Para qué? Para que sean uno así como nosotros somos uno, nos dice el texto. El Mesías, nuestro Maestro, está pidiendo que los creyentes sean una ejad igual, parecida, como haciendo la comparación con la ejad que Él tiene con el Padre. Una ejad no significa que sean una sola persona, son una persona en un común vivir, en una comunión, en comunión, en sentido, en un propósito. Son una ejad, en una misión, en una función. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, en el verso 23, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y vuelve y repite esta frase en el verso 21, para que el mundo tenga la convicción de que el Padre envió al Hijo. Nuevamente en el verso 23 nos repite, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Esta ejad, esta común unión, este común propósito basado en el amor. Así como el Padre amó al Hijo, el Hijo amó a sus creyentes y los creyentes deben ser una ejad entre ellos basada en el amor. Vamos a ver el verso 24, nos dice, quiero que los que me has dado. ¿Quién le dio al Hijo estas personas, estos emisarios, estos discípulos, estos creyentes? Se los dio el Padre al Hijo. Y Él implora en esta oración al Padre que esas personas lleguen a estar donde Él va a estar. Y el detalle interesante de que el Mesías estaba allí antes de la fundación del mundo, gozando de su amor, tal vez esperando el momento de ejercer la función que le fue encomendada. Vamos a ver en el punto 7, el Mesías pide que el mundo, ¿por qué el mundo? El mundo siempre lo vemos como toda el planeta Tierra, con los buenos, con los malos, con las cosas que suceden, con todo lo que está allí. Vemos que el mundo es aquellos que llegan a tener noticia del Mesías, al tener el conocimiento del Mesías, para que estas personas que están dispersas en el mundo entiendan que Él fue enviado por el Padre Eterno. Vean también
esa unidad del Padre y el Hijo y puedan llegar a ser una unidad. Hemos marcado el punto 8. Y vamos a Juan 17:20 y nos dice aquí: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En el punto 8, el Mesías afirma que el Todopoderoso le dio gloria. O sea, que él en sí mismo no tenía esta gloria le fue entregada por el Padre Eterno. Por esa gloria los creyentes son una ejad como la ejad que él mismo personalmente tiene con el Padre. El Mesías repite este tema de la ejad. El Mesías repite el tema y aparece 2 veces, de manera que cuando vemos que hay algo se repite 2 o más veces es porque realmente es algo demasiado importante. Resumiendo, por medio de la gloria que el Todopoderoso le entregó al Hijo, los creyentes son una unidad igual a la ejad que el Padre tiene con el Hijo, de manera que podemos entender la separación de personas que hay aquí, cada uno en su función, en su tiempo, en su ámbito de trabajo, de funciones, de tareas, de labores, de proyectos, pero unidos en ese propósito común, esa unión común, conformando una ejad, el Padre y el Hijo. De manera que, como es esa ejad, el Hijo pide que sus creyentes sean también una ejad basada en el amor, como el amor del Padre para el Hijo, el amor de los creyentes, el amor del Mesías para con sus creyentes. Nuevamente el propósito de esa unidad es que sepan, y lo vemos repetido en 2 oportunidades, que el Hijo fue enviado por el Padre. Vamos a el verso 24 marcado con el punto 11, nos dice: el Hijo sigue orando al Padre y le hace una petición. Que los que el Padre le dio, que los que el Padre le entregó. ¿Quiénes son esos? Podemos entender que los discípulos y los creyentes en el Mesías, que vieron y creyeron, y posteriormente en el futuro, como Él lo anuncia, los que aún sin haber visto, también creyeron. Vamos a ver el verso 24, un punto marcado con el número 12. Nos dice: estén también conmigo donde yo estoy. ¿Dónde está el Mesías? En ese momento que él está haciendo esta aclamación, esta clamación, esta oración. Él habla en presente o en futuro. Él dice: donde yo estoy. En el momento de entrar a la consumación del sacrificio, él estaba próximo a empezar toda esta obra de redención y de expiación. Si los emisarios estaban presentes con él en ese momento, serían testigos de la gloria que el Todopoderoso le entregó. La gloria de ser el consumador. Recuerden que él pronunció estas palabras: consumado es. El consumador, el que llevó a cabo la redención de Israel, que ellos precisamente estaban esperando, que aún en ese momento todavía no entendían, no lo tenían claro. Vamos a ver en el verso 24 el punto marcado con el 13. Nos dice: porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos recuerda nuevamente que el Mesías existía en el plan como la palabra, el verbo, la promesa, la profecía, el cumplimiento de los pactos desde antes de la fundación del mundo.
Vamos a Romanos 6:4 y nos dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio de la sumersión por muerte, para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 1 Corintios 15:42 nos dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. 15:43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. 1 Corintios 15:44. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:42 nos dice: así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado, se corrompe. Cuando es levantado, no puede corromperse. Cuando es sembrado, está sin dignidad. Cuando sea levantado, será muy bonito. Cuando es sembrado, es un cuerpo humano ordinario. Cuando sea levantado, será un cuerpo controlado por el Ruach. Si hay un cuerpo humano ordinario, si hay un cuerpo controlado por el Ruach en la versión Kadosh. Ya habíamos visto la versión LBLA. Vamos a ver una ligera diferencia en la versión Kadosh que nos da un sentido más realista al tema del cuerpo resucitado. Podemos entender que un espíritu es eso, espíritu sin cuerpo, pero un cuerpo espiritual es un cuerpo físico que no se corrompe. Así de sencillo como lo vemos en la versión Kadosh. En Juan 11:6 vemos lo siguiente: de modo que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó donde estaba por 2 días más. Hemos hecho un preámbulo para entrar en materia en el tema de la parábola de Lázaro y la persona del Mesías. Volviendo a nuestro tema, vemos que hay un enfermo, una tierra enferma. Hay 2 hermanas y un enfermo y un propósito en esta parábola. ¿Quién es el enfermo? En cuanto a la alegoría, en cuanto a la palabra, tenemos un enfermo, Israel. Tenemos una tierra enferma. Lo hemos visto antes en la definición de la palabra Beth Ania. Israel, una tierra enferma. Aún en nuestros días está más enferma que nunca. 2 hermanas afligidas. Tenemos unas hermanas afligidas, Israel y Judá. Ellas conforman el globo que es Israel unificado. Un enfermo con una promesa de que no sería por mucho tiempo. Esto se le expresó con respecto a este enfermo. Y todo esto estaba para el propósito de la gloria del Todopoderoso. Lo vemos en Juan 11:6. Tenemos entonces un resumen: un enfermo, Israel, una tierra enferma, 2 hermanas, un enfermo con una promesa y un propósito en todo este plan. Podemos ver aquí una figura alegórica del plan. Vamos aquí la expresión en rojo que dice 2 días más. 2 días más. Hay un tiempo de 2 días. 2 días más. ¿Qué significa esto?
Hubo un periodo de tiempo del 1 al 4000 para la llegada del Mesías. Si hacemos cuenta de que faltan todavía 2 días más, faltan 2000 años a partir del Mesías para el cumplimiento del Shabbat. Serían 6 años, 6 días y esperando el séptimo día. Recordemos que un año es como un día y el tiempo en el cielo con el Padre Eterno es diferente a nuestro tiempo, pero Él nos ha dado unas pistas. 2 de Pedro 3:8 nos dice, comillas, pero amados, no ignoréis esto, que para el Todopoderoso un día es como 1000 años y 1000 años como un día, comillas. 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. En Oseas 6:1 vemos lo siguiente. Vengan, regresemos a Yahweh porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Después de 2 días, Él nos revivirá y en el tercer día, Él nos levantará. Oseas 6:2. Aquí vemos la profecía. En Oseas vemos la respuesta de esos 2 días que nos menciona Juan 11:6. Nos dice que este enfermo estaba allí por 2 días más. Y Oseas 6:2 nos define en qué consisten esos 2 días. Y habrá un tercer día. En ese tercer día Él levantará a ese enfermo. Va quedándonos claro igualmente los 6 días, el séptimo día y el octavo día. Estamos viendo aquí perfectamente la figura de las fiestas y en particular la última fiesta con el octavo día. Vemos que todo en la Torá, todo en el Tanaj, todo en la Torá, incluido el pacto renovado nazareno, concuerda en forma extraordinaria y sorprendente. En Juan 11:7 vemos lo siguiente. Entonces después de esto les dijo a sus talmidim, vamos de regreso a Yahudá. 8. Los talmidim respondieron, Rabí, solo hace un corto tiempo que los Yahudim te querían apedrear y quieres regresar allí. Y el Mesías respondió, no hay 12 horas de luz del día. Si una persona camina durante la luz del día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si una persona camina de noche, tropieza, porque no tiene luz en él. Algunas personas utilizan este verso para discutir acerca del calendario, del cronograma, de que el día tiene 12 horas exactas y 24 horas exactas. Recordemos que el Mesías siempre nos habla a través de parábolas, a través de símbolos, de analogías, de comparaciones, y tenemos que estar pendientes de todos estos mecanismos, de todas estas figuras que nos dice el Mesías para que las podamos entender. Las entendemos ahora más que en aquellos tiempos, porque los discípulos no habían visto cumplidas todas estas cosas todavía. Nosotros las hemos visto cumplidas. Vamos al verso 9. En la frase, no hay 12 horas de luz del día, el Mesías les habla a sus 12 talmidim sobre sí mismos como representantes de las 12 tribus. Es claro que aquí hace una figura acerca de la luz del mundo. La Torá es la luz, los talmidim son luz para el mundo. Cada uno con la Torá es luz para sí mismo. Lo vemos en el verso 10. Si una persona camina de noche, tropieza porque no tiene luz en él. También podemos tener, cuando tenemos la Torá, tenemos luz, tenemos la luz dentro de nosotros.
El que anda con la Torá anda en luz. Y seguimos con el tema de la luz en Juan 8:12, que nos dice: el Mesías les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. En Juan 9:5. Juan 12:46 nos dice: yo he venido como una luz dentro del mundo para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Porque la mitzvah es una lámpara, la Torah es luz y las reprensiones que enseñan son camino de vida. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Tenemos entonces que la Torá es la luz. El Mesías es la luz. Son luz. El ser humano con Torá es luz. Isaías 59:1 nos dice: he aquí, no se ha acortado la mano del Todopoderoso para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Todopoderoso, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros, para no escucharos. Por tanto, Isaías 5:9, por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz, y aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Isaías 59:1, 2 y 9. Aquí vemos, vamos a volver entonces al tema de Lázaro. Lázaro estaba enfermo, pero no por mucho tiempo. Estaba muerto. Hedía. Israel estaba en oscuridad. Es lo mismo que estar muertos. Sus huesos estaban secos. Israel estaba separado del Todopoderoso. Estaban lejos, estaban en oscuridad, estaba enfermo, estaba muerto. Juan 11:11 nos dice: el Mesías dijo estas cosas y después le dijo a sus talmidim: nuestro amigo Eleazar se ha ido a dormir, mas yo voy allá para despertarle. Los talmidim dijeron: Adón, si él se ha ido a dormir, se mejorará. 13. Ahora bien, el Mesías había usado una frase para hablar de la muerte de Eleazar, pero ellos pensaron que él estaba hablando literalmente acerca de sueño. Así que él se los dijo en lenguaje sencillo: Eleazar ha muerto. Lázaro estaba dormido, es decir, esto quiere decir que realmente estaba muerto. La palabra dormido dentro del lenguaje, dentro del contexto hebreo, cuando una persona está dormida en ese tema, significa que estaba muerto. Es un eufemismo para no decir está muerto directamente. Pero el Mesías, él nos dice allá en el verso 11 que él vino a despertarlo. Los discípulos todavía no entendían. Isaías 51:17 nos dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén. A la mano de Yahweh tú bebiste de la copa de su furia. Tú has bebido y drenado la copa de la calamidad, la copa de la ira. Isaías 52:1 nos dice: despierta, despierta, Sión. Oh Sión, vístete con tu poder. Jerusalén, la ciudad Kadosh, porque el incircunciso y el inmundo ya no entrarán más en ti. Isaías 52:1. Ese verso de Isaías 52:1 nos enfrenta a otro tema que los invitamos en nuestro sitio: circuncisión o no circuncisión. Circuncisión en el nuevo pacto, circuncisión sí o no. Nuestros estudios en el sitio web regresando a las raíces.org. Lo contrario de estar dormido es estar despierto. Lo contrario de estar muerto es estar vivo.
Israel había traído por su desobediencia la calamidad y estaba muerto. Observen algo interesante en Isaías 52:1, en la frase: porque el incircunciso y el inmundo ya no entrarán más en ti. A la ciudad Kadosh no entrarán ni el incircunciso ni el inmundo. ¡Qué pena! Podemos traer toda clase de argumentos, toda clase de armaduras literarias, pero lo literal y lo que está escrito es así. A la ciudad Kadosh no entrará ni el incircunciso ni el inmundo. Aquí tenemos en esta frase dos calificativos que van juntos, por lo cual no podemos decir que uno es espiritual y el otro es carnal. El israelita es aquel que cumple toda la Torah, todos los mandatos, los mandamientos, los decretos que le correspondan en el momento que le correspondan, en el tiempo que le correspondan, pero los cumple todos. Ese es el verdadero israelita. Zacarías 4:1 nos dice: entonces el malaj que estaba hablando conmigo regresó y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó: ¿qué ves tú? Yo respondí: he estado mirando a una menorá, es toda de oro, con un tazón encima, en él 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. Él respondió: ¿no sabes lo que son? Y yo respondí: no, mi señor. Él dijo: esos son los 2 que han sido ungidos con aceite. Ellos están con el Adón de toda la tierra. Zacarías 4:1, 2, 3, 13 y 14. Observen aquí 2 olivos. Esos 2 olivos reciben la luz de una menorá. No es necesario retocar el tema de que los 2 olivos son las 2 casas que serán una. Para eso también tenemos acerca de esos temas en nuestro sitio web. Aquí estos 2 olivos son referidos como los 2, como una unidad, como un solo pueblo y además ungido con aceite. Y en esta profecía ellos estarán con el Adón de toda la tierra. Este olivo conformado por 2, ungido con aceite, van a estar en el verso 14 con el Adón de toda la tierra. Con el Adón de toda la tierra. Podría decir con el Adón de toda la tierra y de todo el cielo, pero aquí está haciendo énfasis en un aspecto, en un entorno en particular. Isaías 51:3 nos dice: porque Yahweh consolará a Sión, confortará todos sus lugares desiertos. Isaías 40:1 nos dice: consuela, consuela a mi pueblo, dice Elohim. Hablen ustedes, coanima el corazón de Jerusalén, consuélala, porque su tiempo de humillación está cumplido. 49:15. ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo en su pecho? ¿No mostrar compasión del hijo de su vientre? Aún si éstas fueran a olvidarse, yo no los olvidaré. El Todopoderoso consolará a su pueblo. Registre usted, por favor, memorice, toma nota de estos mensajes, de esta promesa tan hermosa y tan profundamente sentimental, expresada por el Padre Eterno Todopoderoso, haciendo una comparación de una madre con su hijo. ¡Qué amor más grande! Una madre con su hijo. Sin embargo, en nuestros días, en medio de esta corrupción y de esta inmoralidad que hemos visto cosas desastrosas. Pero lo natural, lo más
perfecto. Y lo que tiene toda madre en su corazón es mostrar compasión con su hijo por medio de su amor. Una madre no se olvida de su hijo, es la comparación que nos hace el Padre Eterno. Aún si ellas se llegan a olvidar, Él no se olvidará. Aquellos que dicen que el Todopoderoso rechazó totalmente a Israel, mienten. Lo vemos en toda la Sagrada Escritura. Él sigue teniendo ese amor, aunque sea rebelde, aunque le dé la espalda. Él tiene un compromiso no solamente con los patriarcas, sino con su propio corazón, con su propio amor por este pueblo. Él hará esa restitución para que esa Israel, ese pueblo, vuelva a los caminos. Él lo hará. Isaías 41, 2 y 49, 15, Isaías 54, 11, vamos a leer. 41, consuela, consuela a mi pueblo, dice Elohim. 42, hablen ustedes, coanim al corazón de Jerusalén. 49, 15, ¿puede una mujer olvidarse de su hijo de pecho? Isaías 54, 11 nos dice, ciudad afligida y marginada, tú no has sido consolada. Yo prepararé carbunclo para tus piedras, echaré tus cimientos con zafiros. El consuelo del Padre llegará. El Padre Eterno, el Todopoderoso, consolará a su pueblo. Vamos a Isaías 51, 12 y nos dice, aún yo soy el que te consuelo. Isaías 54, 1 nos dice, canta, mujer estéril, tú que nunca has tenido un hijo, prorrumpen una canción y gritos de júbilo, tú que nunca has estado de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que está viviendo con su esposo. Dice Yod-Heh-Waw-Heh. Isaías 61 nos dice, resplandece, resplandece, oh Jerusalén, porque su luz ha venido y la gloria del Todopoderoso ha amanecido sobre ti. Isaías 61. El Todopoderoso consolará a su pueblo. Registre usted Isaías 61:10, nos dice, y ellos estarán grandemente alegres en Yod-Heh-Waw-Heh. Mi alma se regocija en Elohim, porque me ha vestido en salvación, me ha cubierto con manto de triunfo, como un novio usando un turbante festivo, como una novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Juan 11:20, con respecto a esta analogía, nos dice, de modo que cuando Marta oyó que Yahshua venía, ella fue a encontrarse con él, pero Miriam continuaba en Shivá, sentada en la casa. Marta, la rebelde, fue a encontrarse con el Mesías, salió de su casa a buscarlo y a salir a su encuentro. Pero Miriam se quedó sentada en la casa. ¿Encuentra usted cierto parecido con algunas otras parábolas que hemos visto de nuestro Maestro? En particular la parábola del hijo pródigo. Marta la rebelde fue a encontrar al Mesías. La otra estaba en casa. Marta le dijo a Yahshua, Adón, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Veamos, Marta mostraba fe. El Mesías había estado ausente, inclusive demoró 2 días más. Era casi un reproche. Marta estaba reprochando al Adón. Si hubieras estado aquí, le reprochó. Había seguridad de que la sola presencia del Maestro habría evitado la muerte del paciente. Pero el Maestro no había estado allí. Igual Israel. El Maestro
la luz no estaba en Israel. Israel estaba muerto. Pero el Mesías le anuncia, le dijo a ella en Juan 11:23, tu hermano se levantará de nuevo. Y en el 24, Marta dijo, yo sé que él resucitará en la resurrección del último día. Veamos, Marta conocía el tema de la resurrección del último día, ella estaba enterada de este tema, resurrección del último día. Recordemos que en aquellos días había una secta que contradecía el tema de la resurrección. Esa secta era la secta de los saduceos. Ellos afirmaban que no era así. Vamos a Jeremías 33, nos dice, porque el día está viniendo, dice el Todopoderoso, cuando yo revertiré el cautiverio de mi pueblo Israel y a Judá. De mi pueblo Israel y a Judá, dice el Todopoderoso. Yo los haré que regresen a la tierra que yo di a sus padres y ellos la poseerán. Estas son las palabras que Yahweh habló referente a Israel y a Judá. Así dice Yahweh. Ustedes oirán un clamor de temor. Hay temor y no hay shalom. Pregunta ahora y mira, ¿pueden dar luz los hombres? ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con sus manos en sus estómagos como mujeres que están de parto, con todos sus rostros pálidos? Qué grandioso será ese día. Nunca ha habido uno como ese. Tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado. Tenemos aquí toda la historia por cumplirse. Vamos a Jacob, en la parte final del verso del 37 nos dice que Jacob estará en angustia, pero después de la tribulación será librado. Vemos aquí hombres con dolores de parto. Es hermosa esta analogía. Tendríamos que tomarnos un resto de tiempo bastante largo para estudiar este hermoso tema e ir enlazándolo con todos los demás. Juan 11:38 nos dice, Yahshua, otra vez profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba puesta delante de la entrada. Aquí también tenemos toda una serie de simbologías, de analogías, de comparaciones. Vamos a ver, hay una piedra delante de la entrada. Siempre hemos visto que una piedra simboliza un corazón de piedra, un obstáculo. Mientras no se quite ese corazón de piedra, no se recibirá un corazón de carne con el cual se pueda ver la luz. En el verso 39 vemos lo siguiente. Yahshua dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del hombre muerto, dijo a Yahshua, ya su cuerpo debe de heder porque han pasado 4 días desde que murió. La orden de retirar ese corazón de piedra ha sido dada. Esa orden ha sido dada. Fue dada 4000 años después. Estamos viendo la analogía de Israel como un ser muerto y de un momento en que vendrá esa resurrección de los huecos secos. Ezequiel 36:26 nos dice, yo te daré un nuevo corazón, pondré un nuevo ruaj dentro de ti, yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas.
Cuando se retire ese corazón de piedra, vendrá el Ruaj, el cual causará que andemos en obediencia, guardando los juicios. La Torah. Aquí vemos en este libro de Ezequiel para qué pone el Todopoderoso el Ruaj. ¿Cuál es la misión del Ruaj? El objetivo del Ruaj. La respuesta nos la da el Todopoderoso. Para que vivamos por su Torah. Puede ver en las demás versiones, en muchas versiones dirá para que vivas por mi ley. Que camines en mis ordenanzas, que guardes mis juicios y los hagas, o sea, los obedezcas, los pongas por obra, los pongas en práctica. Para eso es el Ruaj. Una persona que no camina en Torah, que no camina en las ordenanzas, que no guarda los juicios y no los hace, no los pone por obra, no los practica, no tiene el Ruaj. Zacarías 7:11 nos dice: pero ellos no quisieron escuchar. Ellos obstinadamente volvieron su hombro y se taparon los oídos para que no tuvieran que oírlo. Sí, ellos volvieron su corazón desobediente para no escuchar mi Torah y las palabras que el Todopoderoso Jajelión envió por su Ruaj, por medio de los primeros profetas. Por esto vino gran ira de Yahweh, Jajelión. Vemos aquí, podríamos aplicar estos versos en nuestros tiempos. No quisieron escuchar o volvieron sus hombros, se taparon sus oídos para no oír estas enseñanzas. Volvieron sus corazones desobedientes para no escuchar la Torah y las palabras del Todopoderoso que Él mismo envió por medio de su Ruaj y por medio de sus profetas. Podemos verlo igualmente en estos días. Vamos a Juan 11:43 y nos dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. El maestro les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Vamos a ver la correspondencia de Ezequiel 37, 4 y 5 y nos dice: entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Todopoderoso. Así dice el Todopoderoso Elohim a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Estamos viendo aquí un paralelo, una analogía de la resurrección de los huesos secos, viéndola en los tiempos del Mesías, realizada analógicamente en la persona de Lázaro. Y vemos allí que nos dice: con fuerte voz, con voz de trompeta, al sonido del shofar, el muerto oirá la voz. El muerto estaba atado en su pecado, en su desobediencia. Él tenía el rostro cubierto, tenía vendas en los ojos, estaba ciego en la oscuridad. ¿Cuál fue la orden? Desátenlo, desátenlo de su pecado, desátenlo de su obediencia. Déjenlo ir, suéltenlo, háganlo para que él tome su camino, él encuentre su senda. En Juan 11:44, desatadlo y dejadlo ir. La autoridad dio una orden a los discípulos: desatadlo. El muerto estaba atado, estaba en medio de su ignorancia, en medio de sus falsos caminos, de sus falsas doctrinas, de sus falsas creencias, de sus tradiciones, de sus libros redactados por hombres, de mandatos añadidos y agregados que no hicieron sino volver pesada una carga que por naturaleza era suave y ágil. Dejadlo ir, dice, después de cortar esas ataduras, se logra
la libertad, después de cortar esas bandas, esa venda que está sobre los ojos, sobre las manos, sobre los brazos, atándote todo el cuerpo, puedes encontrar la libertad. Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu del Todopoderoso está sobre mí, porque me ha ungido el Todopoderoso para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Las vendas de Eleazar, la cubierta de su rostro, ha sido retirado. Ahora puede ver la luz. Ha sido liberado de la muerte, ha sido liberado de la cautividad, ha sido liberado de la ignorancia. Ahora, con ojos abiertos, ha salido de la prisión. Eso estaba profetizado en Isaías 61:1, y el Mesías intentó que los fariseos, los saduceos, todos estos autoridades de la iglesia comprendieran que él estaba realizando la profecía que estaba en Isaías 61. Aún sus mismos discípulos todavía no entendían. Y Juan 11:45 nos dice: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a Miriam y vieron lo que el Mesías había hecho, creyeron en él. 11:49 nos dice: pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así se mostró la gloria del Todopoderoso, y muchos creyeron. Muchos creerán. Y el sumo sacerdote tuvo revelación, a pesar de que era una persona que estaba en un medio corrupto. Tuvo revelación del plan que se estaba cumpliendo en esos días. Juan 11:50 nos dice: ni tenéis en cuenta que os es uno. Es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que el Mesías iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos del Todopoderoso que estaban dispersos. Aquí vemos los dos propósitos que se cumplieron en el Mesías, para la gloria del Todopoderoso. Uno, un hombre moriría por ese pueblo, para que ese pueblo no pereciera. Dos, por medio de esa muerte serían reunidas los que estaban esparcidos en las naciones. Y tres, son tres propósitos principales. Podemos ver otros propósitos más en todo este plan realizado en el Mesías. En tercer lugar, podemos ver que reunirán en uno, o sea, todos serán reunidos en una ejad, como vimos al principio de este estudio. Aquí vemos tres propósitos dentro de este plan cumplido por el Maestro. Un hombre moriría para que el pueblo no pereciera. Dos, por medio de su muerte serán reunidas las dos casas, y tres, esas dos casas llegarán a ser una ejad como el Padre es ejad con el Hijo es ejad con su pueblo, el pueblo entre ellos serán una ejad. Bien, tenemos más estudios de la Sagrada Escritura bajo la perspectiva israelita nazarena en el sitio web regresandoalasraíces.org. Allí puede encontrar también otros recursos que le pueden servir para sus investigaciones y para sus estudios bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Lázaro
Las dos hermanas. Nuestro tema en el día de hoy. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de nuestro Mesías Yahoshua. Ese es nuestro Todopoderoso, grande, único, omnipotente, omnipresente, sin principio, sin fin, nuestro Padre Creador Todopoderoso. Y le damos los méritos a el Hijo, al Mesías, que realizó y sigue realizando el plan eterno del Padre para la redención de su pueblo Israel. Para el Padre Todopoderoso, Yod He Waw He, toda honra y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Shalom.